lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta transmisión nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero no tener problemas con la internet o con mi laptop. Espero que todo esté funcionando. Voy a verificarlo en otro canal a ver si es que está funcionando o no. Creo que sí, pero bueno. Gracias por todo, gracias por estar con nosotros. Son ya 1 minuto pasado de la hora de la programación para hacer la lectura bíblica de este día. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan cada día a estas transmisiones. Es un honor y un placer para nosotros los que estamos detrás de la pantalla haciendo esto. Y de antemano les agradecemos por todo lo que hacen, compartir la página, comentar, dar un like. Y la intención principal de estas transmisiones es motivarlos a ustedes y a quien más se pueda a leer la Biblia todos los días, una parte diaria, todos los días. Esperamos con la misericordia de Dios llegar al fin de año de este 2022 acabando de leer toda la Biblia. Pero nuestra intención es de que no solamente te quedes con lo que hacemos aquí en las transmisiones, sino que vaya más y despierte en ti hambre por leer la palabra de Dios. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Patricio Solís. Estoy de pastor en Iglesia Bautista El Rey de Vida en Santo Domingo, en Ecuador, Sudamérica. Y desde acá les mando un abrazo fuerte a todos ustedes. Y gracias. Voy a orar antes de comenzar a leer la Biblia en este día. Así que si gustas, acompáñame allá en tu corazón, donde quiera que te encuentres. Padre, gracias por esta oportunidad enorme de poder conectarme con más hermanos y amigos a través de la internet para poder llevar a cabo este evento, este momento, minutos apenas que entregamos para ti en este día, para leer tu palabra, lo que corresponde al día de hoy, y que pueda motivarse más personas a seguir con lo mejor que se puede hacer, investigar de ti, leer tu palabra, meditarla y aplicarla en nuestro diario vivir. Permite que esto que hacemos acá sea de bendición a más personas, Señor, y con tu permiso procedemos a la lectura de este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos con la lectura. Hoy nos toca, según el calendario que se me ha otorgado, nos toca terminar el libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a leer el capítulo 20 y capítulo 21 del libro de Jueces. ¿Qué es lo que está pasando hasta este momento en el libro de Jueces? Bueno, los tiempos de los jueces en Israel, el libro de Jueces habla sobre una temporada del pueblo de Israel donde no tenían una autoridad a quien rendirle cuentas. Entonces, en los tiempos de los jueces, Israel no tenía una autoridad en sí a quien rendir cuentas, y por ende no había un orden jerárquico político, no había dinero gubernamental para la seguridad de la nación, ni unificación de la nación. Israel sufría de amenazas de sus enemigos. Otras naciones cercanas a Israel podían ser de fácil influencia para ellos. Y se podría caer en la anarquía política unos con otros, como es el caso de estos 2 últimos capítulos. Así que veamos la situación de estos 2 últimos capítulos en el libro de los jueces. Espero que haya buen volumen en lo que estoy ahí. Si alguno de ustedes, pues, de repente no hay buen volumen, creo que sí hay buen volumen. Todos están. Saludos a todos los que están respondiendo. Perdonen la interrupción. Saludos a todos. Dios me los bendiga. Gracias por comentar y por seguir. Veremos la situación en estos 2 últimos capítulos del libro de Jueces. Vamos a ver la situación de Israel. Cuando las tribus recibieron parte de un cadáver de una mujer, incluyendo un mensaje de lo que había ocurrido en Gabaa. Cuando las demás tribus, cuando decimos las tribus de Israel, son los que descendieron de los hijos de Jacob, de Israel, todas ellas recibieron el mensaje, un pedazo, un cadáver de una mujer con un mensaje
ellos se llenaron de furia contra la tribu de Benjamín, que era la que había permitido esta atrocidad. Así que vamos a leer el capítulo 20 para ver lo que está aconteciendo hasta aquí, después de haber recibido esta horrible noticia de lo que pasó en Gabá. Jueces capítulo 20, versículo 1. La palabra de Dios dice así en esta ocasión, versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar la noche allí, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto ha hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es lo que ahora haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo, tomaremos 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es la que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, de los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 600 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un caballo y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Jehová y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantó pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron en batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar batalla en el mismo lugar donde había ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín en el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Jehová estaba allí con ellos, y Fines,
el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabá, y subieron entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá, como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos, como las otras veces por los caminos, unos de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel en aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espadas. Y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel, y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gabá. Y los de la emboscada acometieron prontamente a Gabá, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda en la ciudad. Luego pues los de Israel retrocedieron en batalla. Los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como a 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir en la ciudad, los de Benjamín miraron atrás. He aquí que el humo de la ciudad subía hasta el cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada adelante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron a otros 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín los que murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, de los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Hasta aquí el capítulo 20 del libro de Jueces. Tristemente, el pueblo se llena de sangre contra uno de sus hermanos, uno descendientes de las tribus, descendientes de entre ellos. Como les dije, cuando Israel no tenía un líder a quien rendirle cuentas, pues cada uno podía hacer lo que bien le parecía. Y si uno se deja llevar por uno mismo, las consecuencias son desastrosas. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. No hay ninguna persona buena. La verdad es que no existe un ser humano bueno. Todos dentro de sí tenemos maldad. Todos dentro de sí en nuestro mapa genético está contaminado con el pecado y la maldad. Por eso es que no podemos confiarnos de nosotros mismos.
Qué gran importancia es Jesucristo en nuestra vida, para tener a alguien a quien rendirle cuenta, saber que Él está presente en nuestras vidas, que Él nos acompaña, que Él nos ayuda, que su Santo Espíritu, si usted se ha rendido a los pies de Cristo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene a morar. Así que tenemos nuestro abogado, tenemos nuestro amigo y compañero y Salvador y Señor, y tenemos dentro de nosotros su Santo Espíritu que nos ayuda. Vivir la vida solo, por lo general, no es muy fructífero. Siempre cuando cometemos errores y nos damos cuenta es porque dejamos a un lado a Dios. ¿Qué es lo que me llama la atención de este capítulo 20 de Jueces? Bueno, está en el versículo 13. Dice, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá. Las tribus de Israel le dieron la oportunidad a sus hermanos de Benjamín de entregar a los culpables de esa atrocidad, de haber violado, maltratado y matado a una concubina. Las demás tribus le dieron la oportunidad a ellos, porque en esta época la ley era ojo por ojo, diente por diente. No, ellos no se asombraban como nosotros hoy de las matanzas que vemos. Ellos vivían en esa época con ese estilo de vida cruel. Pero aún así, estas tribus le dieron la oportunidad a la tribu de Benjamín de entregar a los culpables de esa atrocidad. Pero en el versículo 14, vemos lo que dice, sino que los de Benjamín, en vez de decir, aquí están los culpables, que se haga justicia, en vez de ellos entregar y no ser cómplices de esto, dice el versículo 14 que ni lo pensaron, ni debatieron, ni siquiera fueron a consultar a Dios. Simplemente el versículo 14 dice, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades, dice, se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear. O sea, ni siquiera la pensaron para decir, hemos hecho mal, hemos permitido esto, sino que definitivamente se sintieron ofendidos, insultados, amenazados, que más bien se juntaron. Ni siquiera excusaron el pecado, no les importó dar justificación por el pecado, más bien fueron a pelear contra las 11 tribus que demandaban justicia. Yo recuerdo a muchos esa actitud que tenemos los cristianos hoy en día, de en vez de reconocer nuestras fallas y nuestros pecados, más o menos actuamos como los de Benjamín. En vez de reconocer nuestra culpa, hemos hecho mal, simplemente más bien sacamos de excusa y más bien respondemos cuando estamos siendo confrontados. Más bien tratamos de excusar nuestras decisiones pecaminosas. Caemos en el mismo error de los de Benjamín. Una cosa es estar convencido de pecado y decir, yo he pecado, Señor, perdóname, y pedir perdón o perdonar y restaurar las consecuencias que se pueden, si es que se pueden, del pecado. Pero otra cosa es reaccionar como los benjamitas, defenderse, tratar de tapar, de justificar el pecado. El error de ellos los lleva a una matanza tremenda. Mira las consecuencias de una nación que nace de la misma persona de un pacto, ahora dividiéndose y matándose entre ellos. Tristemente, esa es la consecuencia del pecado. Otra cosa que me llamó la atención es que en el grupo de las tribus que atacaron a Benjamín, en el versículo 35, ellos le atribuyen la victoria a Jehová. Dice, y derrotó el Señor, derrotó Jehová a Benjamín. No se toman la atribución de que nosotros, Israel, no. Dios nos ayudó, Dios derrotó a Benjamín. Es bueno que en las victorias nuestras también le demos lo que corresponde al Señor, la victoria en general. Él nos ha ayudado. Así que cada pequeña meta que tengamos en la vida, reconoce al que verdaderamente necesita y merece toda nuestra honra y reconocimiento. Dios estuvo con nosotros. Dios ha estado con nosotros, ayudándonos, abriéndonos caminos en cada victoria que tengamos. Así que gloria a Él por todo lo que permite en nuestra vida. El capítulo 21, terminamos el libro de Jueces y voy a leerlo. Tenemos otro problema aquí que viene a raíz de lo que pasó con la tribu de Benjamín. Capítulo 21. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a casa de Jehová y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Dice, alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar, ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová?
porque habían hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a las mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujer. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños, pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallados de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad. Mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto a las mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujer de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poner emboscada en las viñas, y estad atentos. Cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a la tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o los hermanos a demandárnosla, nosotros le diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros las que las disteis, para que ahora no seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme al número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le pareciera. Este versículo 25 del capítulo 21, cerrando la historia del libro de los jueces de Israel, el versículo 25 es lo que nos da a entender por qué tantos errores, por qué va en debacle la nación en el aspecto moral, espiritual. ¿Por qué pasa esto? El versículo 25 lo deja muy claro. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el error que estaban cometiendo el pueblo de Israel. Con lo que yo puedo relacionar sobre esa época a nuestra época, el día de hoy, lo único que yo puedo acotar aquí es que Jesucristo vino a cambiar las reglas de juego de la convivencia, el vivir en mutuo acuerdo y la convivencia con otros. Jesucristo vino a marcar la diferencia y vino prácticamente, no a quebrantar la ley de los judíos, pero así a cambiar nuestro estilo de vida hoy. Jesucristo lo dejó marcado de diferente manera. Él es nuestro ejemplo a seguir hoy. Y es un poco difícil tomar decisiones como Cristo las tomaba. Es complicado, pero ahí están nuestras victorias. Cada vez que hacemos
y honramos a Cristo con decisiones, ahí están nuestras victorias. Por ejemplo, viendo lo que hemos leído sobre las matanzas y las venganzas, en Romanos capítulo 12, versículo 19, vemos que las cosas han cambiado. Ya no estamos en la ley del ojo por ojo, diente por diente, de buscar venganza, sino que en el Romanos capítulo 12, versículo 19, dice lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos. Ahí dice, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, las reglas de juego han cambiado para nosotros, la iglesia de Cristo, mientras dure este tiempo, mientras estemos aquí en el planeta, porque llegará un momento en que Dios mandará a su Hijo y sacará a su iglesia para que continúe el plan con Israel. Durante todo este tiempo nosotros debemos aprender a convivir. Y Dios dice, ¿hay injusticia? ¿Te parece injusto? ¿Te hicieron algo? ¿Te hirieron? La palabra de Dios para nosotros dice, no busques venganza, espera, no busques venganza. Y yo hace tiempo en unas transmisiones anteriores lo dije, el que busca justicia por mano propia no está buscando justicia, está buscando venganza. Y la Biblia dice en Romanos que dejemos espacio entre todas nuestras pasiones encontradas. Dejemos espacio, dejemos cabida, démosle chance a que Dios haga lo que Él quiere hacer. Dice, dale espacio a la ira de Dios. Ni siquiera dice, dale espacio a que Dios arregle la situación. No. Dale espacio a la ira de Dios. A mí eso me conmueve. A mí eso me da más bien, no sed de venganza ni desquite. A mí más bien eso me da tristeza. Cuando hemos sufrido algún quebranto por una injusticia, un robo, alguien nos hizo daño, yo voy a los pies de Cristo y digo, Señor, tuya es la venganza. Pero cuando recuerdo que déjame aplicar mi ira, dice Dios, a mí más bien me conmueve. Digo, Dios, ten misericordia de la persona que nos hizo daño, la que nos estafó, la que nos robó, la que habló mal de mí. Señor, más bien ten misericordia, porque esa palabra ira a mí me da mucho dolor. Cuando aplicamos, cuando leo Apocalipsis, leo los juicios de Dios para este mundo sin Cristo, veo la ira de Dios y la verdad no deseo para nadie la ira de Dios. Entonces nuestro corazón con Cristo más bien ha cambiado. Ahora más bien pedimos misericordia y compasión por nuestros enemigos, porque terrible cosa es caer en manos de un Dios viviente. Espero haber podido ser de bendición con lo que estamos haciendo en este momento. Les agradezco mucho por la transmisión. Mañana continuamos ya con un nuevo libro a la persona que corresponda, y oren por todos los que estamos detrás de este proyecto. Oren mucho por cada pastor, hermano que hace esta lectura, para que tenga la disposición, la pasión, el amor, el gozo, la voluntad y el tiempo para hacer esto. Que el Señor me los bendiga. Ahora déjenme orar por ustedes también. Gracias, Padre, por este momento. Padre, en el nombre de Jesús te pido bendición por todos aquellos que estuvieron conectados y por todos aquellos que durante el día y la semana volverán a ver esta transmisión. Padre, te imploro misericordia, bendición, protección, provisión, promoción en la vida. Oriéntalos, ayúdalos cuando se sientan solos, mi Dios, que sientan tu abrazo. Cuando se sientan confundidos, que tu sabiduría esté en ellos. Mi Dios, rodea de ángeles sus hijos y ayúdalos en todo lo que emprendan. Que prosperen en todas las áreas de su vida, así como prosperan sus almas, Señor. Te lo pido. Gracias por esto. Bendice a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por todo. Que el Señor me los bendiga, pues será hasta la próxima. Chao, chao. De amor, de gracia y perdón.